claro que sí. Es que el tema era sobre la iglesia. Cuéntame sobre tu iglesia, que se hubieran los hermanos separados y que hablaran sobre su Y es lo iglesia. que le huyen, hermano, eso le Mi huyen. hermano Barrientos, pero qué pregunta, qué chasco, hermano Barrientos. ¿Cómo que cuéntame sobre su iglesia? Pues mi hermano, imagínese eso. Subió Sebas Díaz. Primeramente quiero leer. Buenas noches, bendiciones. ¿Cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Bueno, como bien saben, mi nombre es Sebastián. Hago parte, más que una iglesia, soy seguidor de Jesús simplemente. Esa voz me suena, hermano Martín Barrientos, ¿no le suena a usted? Parece la de Franklin, ¿no? No, ¿No? no. A mí no me suena, no sé. Sebas, usted es seguidor de Jesús, dice. ¿Tiene algún pastor usted? ¿O a quién se somete? Claro, ¿A quién se me congrego somete? Eh, Le al escucho. pastor de la iglesia donde yo me congrego. Entonces, ¿cómo es eso que Al pastor le de la... pregunto cuál iglesia pertenece y me dice que es seguidor de Jesús? Pero si tiene pastor, entonces se congrega en una denominación. ¿Cómo se llama esa Pues denominación? la Biblia claramente habla y menciona sobre someternos. No, no, yo no hago parte de ninguna denominación. Yo hago parte de lo que dice la Biblia en lo que menciona a los primeros cristianos. ¿Cómo se llama el rótulo en la pared? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su parroquia entonces? Si dice que es de los primeros cristianos, ¿cómo se llama su parroquia? Sebastián, usted es pentecostal. Sebas, usted es pentecostal, ya se fue. Sí decía que tenía mala señal. Sí, sí, se le veía que tenía mala señal. Sí, pues ahí vemos, mis hermanos. Yo le pregunté, pues, cómo se llamaba su iglesia. Dice que es seguidor de Jesús, pero tiene un pastor. Es que todas las sectas protestantes van a decir eso, porque ellos sienten miedo, sienten vergüenza, les da, no sé cómo decir, como que les da pánico a mencionar el nombre de su secta, de su denominación, porque ellos saben que nosotros como católicos conocemos la historia, conocemos en qué año nacieron y conocemos quién se llama su fundador. Entonces, por eso es que a ellos no les gusta decir el nombre de su denominación, porque ellos, su conciencia los traiciona, su conciencia les está diciendo que la iglesia católica es la iglesia que tiene 2000 años y es la iglesia fundada por Cristo y que su secta fue fundada por un hombre que lo único que le interesa es el diezmo de ellos y que ellos, como les han lavado el cerebro con eso de dar diezmo, y ellos mismos se ponen ese cargo de decir, no, es que tengo que dar el diezmo. De hecho, una vez dialogando con un amigo, pues eso me decía, no, es que estamos obligados a dar el diezmo. Yo le decía, a ver, ¿por qué? Entonces, ¿y para quién es ese diezmo? Si la Biblia claramente nos habla de que el diezmo era para la viuda, para el menesteroso, para el huérfano y para el extranjero. Para esta clase de personas era el diezmo, que era alimento, para que cada quien se siente a comer, decía, y que coman. Entonces, Hermano, aquí está un usuario más. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo se llama y a qué iglesia pertenece? Se fue el hermano Luis Ángel. Gracias, mi hermano Luis Ángel, por haber venido acá. Bendiciones. Un usuario más. ¿Cuál es su nombre y a qué iglesia pertenece? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Um, yo pertenezco a la iglesia evangélica. Iglesia evangélica. Sí, exacto. pero hay varias. ¿Cómo?
Hay varias iglesias evangélicas, que diga cuál de todas ellas. Sí. La pentecostal. Ok. Ah, De la fe en Jesús Pentecostal o Trinitaria. trinitario. Ok. es trinitaria. ¿Cuál es su nombre? Se nos puede, eh, para saber con quién estamos hablando. José. José. Sí. José, ¿usted alguna vez fue católico? No, no, Nunca lo fue. ¿Qué, no, qué no. piensa usted de la Iglesia Católica? Pues la verdad que no estoy en contra ni nada, simplemente solo que veo una diferencia entre cómo la gente pelea por las iglesias. Entonces se me entra una confusión, ¿cuál será la verdadera? Pelea, yo nunca he visto que se peleen, No, discuten. y discutir, pues, o contender sobre la escritura es malo. No. Entonces, no veo yo cuál es la pelea que usted menciona. Yo creo que más bien, hermano Martín Barrientos, que él tiene como un interrogante, porque, o no sé si oí mal yo, porque yo le escuché que dijo él de que él ve que las personas pues discuten sobre su fe o cuál es la correcta, y entonces él se pregunta que cuál de todas esas será la correcta, puesto que cada una de ellas dice que es la correcta. Entonces, ¿sí va por allí, hermano, un usuario más? Sí. Ok, muy bien. Pues esas interrogantes yo las he escuchado desde hace mucho tiempo, desde que estaba en mi país, en El Salvador, pues ahora estoy en Estados Unidos, pero desde que yo estaba, más o menos como desde el 96, vengo escuchando yo ese interrogante, pues que viene desde más atrás, desde más tiempo, pues, pero más o menos en esa época que yo empecé a dialogar con algunas personas, empecé a escuchar eso, ¿verdad? Que mucha gente tiene ese interrogante. Es que hay mucha gente que se hace protestante, no es porque sea mala o no es porque ella quiera estar en el error, sino que simple y sencillamente que eso es lo que conoció, eso es lo que escuchó, o vino un pastor pues y lo llegó a confundir y hablar y le hizo creer a esta persona que esa era la correcta, pero nosotros pues como si yo quiero saber, por ejemplo, en qué año nació el hermano Martín Barrientos, yo tengo que pedirle sus documentos, que antes se manejaba la partida de nacimiento, que me imagino que esa partida de nacimiento se manejaba en casi todos los países, pero ahora actualmente ya no es la partida de nacimiento, sino que ya es el DUI, donde que allí en el DUI queda registrado uno según la cédula, perdón, es la que se manejaba antes, la partida de nacimiento todavía se maneja. Pero en la partida de nacimiento, ahí queda registrado en qué hospital nació, a qué horas, quiénes son los papás, entonces queda registrado. Entonces, y esa persona podrá decir, no, yo no nací en esa época, pero lo cierto es que quedó registrado, ahí están sus huellas. Vamos a preguntarle pues se me olvida el nombre. ¿Sí? Un usuario más. José, ¿usted qué piensa de la historia? What's up, nigga? ¿Cómo? ¿Qué piensa de la historia usted? José, Disculpe. sí, ¿qué piensa usted de la historia? ¿De cuál historia, disculpe? La historia. ¿De las religiones? La historia. ¿Sabe usted qué es la historia? Supongo que usted ha estudiado. No, lamentablemente soy un chico así que apenas se está acoplando a una iglesia así. Entonces, no tengo tanto conocimiento. ¿Usted hasta qué nivel estudió? ¿Es estudio académico, verdad? ¿Pregunta por eso? ¿Sí? High school. Es como bachillerato. Sí, como la preparatoria. Sí, pues entonces usted estudió, entonces usted sabe lo que es la historia. Como decía Herodoto, pues la historia es
los hechos de cualquier institución o persona desde su fundación o nacimiento hasta la actualidad. Eso decía el historiador Herodoto. Entonces, si usted sabe eso, usted tiene necesariamente que ser una persona que investigue. Ser una persona que investigue. Si a usted le dicen Constantino fundó la Iglesia Católica, ¿y por qué usted tiene que creerlo? Si a mí me dicen como católico, Cristo fundó la Iglesia Católica, ¿y por qué yo lo tengo que creer? ¿Por qué lo tengo que aceptar sin más? Tengo que investigar. Entonces, a eso se le invita, a investigar si es verdad. Ahora, en la iglesia que usted se congrega, usted tiene que saber cuándo inicia. Y si no inicia desde Cristo, pueden ser muy buenas personas, pueden hacer las obras más grandes y se le aplaude, pero no está en la iglesia fundada por Jesús. Porque los apóstoles, pues como todo ser humano, murieron. Después vino otra generación y después otra y otra y otra, y hasta el día de hoy. Entonces, no sé, pues, si usted sabe cuándo inició su denominación, pero fíjese que es necesario, usted dijo, pues que discuten. Si nosotros nos vamos a Hechos a 17:2, 18:4, nosotros vamos a ver, y Judas 1:3-4, dice, y Pablo acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, pues, sobre Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con los judíos, ¿por qué? Porque dice Romanos 11, ahí por el 12-14, que dice que él quería ver si lograba salvar a uno de los de su raza. Entonces, mi hermanito, si es necesario, vamos a leer lo que dice Judas también, Judas 1. Y antes que lo cite Judas, hermanos Barrientos, yo quería preguntarle a usuario, ¿cuál es su nombre? José. José, dices que estás en la high school. Sí. ¿Vives aquí en Estados Unidos? Ujú. Saludos, hermano. Yo estoy aquí en California. ¿Qué estado te encuentras? Pensilvania. Oh, Pennsylvania. Bien, muy bien. Are you a sophomore or senior? ¿Qué grado vas? Apenas estoy en el 10. ¿En el 10? Sí. No, qué bien, qué bien. Pues felicidades, echarle ganas a la escuela. Pero mira, ahorita que tú originario, ¿de dónde eres originalmente? ¿Mi país de origen? Yeah. Guatemala. ¿De dónde? De Guatemala. Eres de Guatemala, ok. ¿Y tú sabes quién llevó la evangelización a Guatemala? De historia no sé. Sí, por eso, mira, es muy importante. Si tú profesas una fe viva, si tú quieres aprender más, esos puntos son muy importantes. Cuestiónate a ti mismo. No cuestiones al pastor, porque si tú cuestionas al pastor o al lugar donde tú se congregan, siempre te van a dar por el lado de lo que ellos creen o cómo piensan las cosas. Pero tú cuestiona esos puntos. Por ejemplo, ¿quién evangelizó a Guatemala? ¿Quién fue el que llegó a Guatemala? ¿Fueron los pastores? ¿Qué denominación o qué congregación evangélica fue? ¿Quién evangelizó a México? ¿Quién evangelizó aquí a Estados Unidos? ¿Quién llegó a Estados Unidos? ¿Serían sacerdotes católicos o sería Martín Lutero? ¿Sería los evangélicos? Cuestiónate esos puntos. ¿Cómo recibió América la evangelización? ¿Y por qué creyeron a esos cristianos? ¿Serían que eran evangélicos para que se convirtieran? Porque recordar que antes de eso éramos paganos, éramos gentiles. En México llegó la evangelización,
¿Qué pastor evangélico llegó con la doctrina de Cristo para que México se convirtiera al cristianismo? ¿Qué denominación llegó a Guatemala para que creyeran en el Evangelio de Cristo, como se ha predicado por más de 2000 años, se convirtiera al cristianismo? Entonces, ¿quiénes eran? Y esos puntos, cuando tú te empiezas a cuestionar si eres una persona honesta y responsable, créeme que te vas a edificar mucho. Y ya no serás, discúlpame por lo que voy a decir, mis palabras tal vez van a sonar un poco fuerte, pero ya no vas a ser títere de nadie más. Ya no vas a ser un títere, sino que tú mismo te darás cuenta quién empezó la evangelización, por qué empezaron a creer, cómo fue la conversión de aquellas personas y bueno, cualquier otra cosa, cualquier otra duda o pregunta, tú vas a saber dónde encontrar y eso se le llama la historia. Ok. Le voy a leer nada más el texto. Le voy a leer el texto de Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, pues nos pide que nosotros contendamos. Y si usted dice, discuten, pero vea por qué. Vamos a leer Tito 1, del 9 al 11. Y luego queremos escucharlo a usted. Aquí está lloviendo muy recio, mis hermanos. Vamos a leer, dice, a Tito 1, del 9 al 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando habla que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina y que sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan a esa doctrina. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Ve que hay unos que atacan y otros que debemos rebatirle. Ese es el detalle, esa es la dinámica. Unos que la atacan, nosotros estudiamos para rebatirle porque desconciertan. Así es que queremos escucharle, José. Antes que todo, querido hermano Martín Barrientos, me gustaría si vuelve a citar el último versículo, por favor, el de Tito. Y ya se fue el amigo José. Pero esto encaja mucho para las personas que muchas de las veces no les gusta la apologética o creen que es discusiones inútiles. No, no es así. Escuchemos bien lo que dice la Escritura para que ya no se sientan mal ante los hermanos apologistas o los que están haciendo esa defensa de la fe en lo que es nuestra doctrina. Hermano, qué pena que ya se fue el... Sí, hermano, hermano César Moreno. Yo quería comentar algo sobre lo que está diciendo el hermano ahorita allí. Yo era uno de los que pensaba que me hicieron creer, pues, de que compartir, hablar de la palabra de Dios con los hermanos protestantes, yo pensaba que era un problema, de que yo sentía como que algo que me rechazaba y decía yo, bueno, los saludamos, podemos comer, podemos tomar café, pero no tocamos la palabra de Dios. ¿Por qué no? Digo yo, no entiendo. Si aquí la palabra de Dios dice que Pablo rebatía con las escrituras y explicaba y se enfrentaba, explicando las verdades como debían de ser en medio de las confusiones. Pero gracias a nuestro Dios, ahora que yo comienzo a ver la apologética, entonces ahora digo, yo estaba confundido totalmente, y así cantidades de católicos y protestantes piensan que es malo. No, que la Biblia nos hizo para contiendar, que no sé qué.
Y no, ese es un error total. Yo creo que tenemos que estudiar para presentar las realidades, porque imagínense que el protestantismo se han unido para atacarlos a nosotros como católicos, pero se unen para eso, pero en la doctrina de cada uno de ellos tienen una distancia. Ellos no coinciden entre sí, entonces ellos sí se unen. Y me llamaba la atención de un hermano apologista católico, que no recuerdo su nombre, ahí en las redes, que ponía, bueno, me daba como tristeza al escuchar el video que él puso de ellos. Puso los videos, puso 4 videos. Puso primeramente a un brujo y le preguntándole que por qué a él le había llamado la curiosidad de ser brujo. Entonces él dijo que él había visto a un gran príncipe gigante que le había dicho que él tenía grandes cosas para esa persona, pues que lo están entrevistando. Y entonces él le preguntó al supuesto ángel gigante, que es el demonio. Entonces le dijo, bueno, el plan, lo que tengo para ti es destruir la ramera, la gran ramera. Y luego quita ese y pone a estos famosos protestantes que aparecen allí como Garilí. Ese. Cuando dijo que la ramera estaba extendiendo sus tentáculos, no sé bien la palabra cabal, pero y comenzó a hablar de la gran ramera. Entonces ahí se ve que están unidos el brujo, Satanás, el brujo y Garilí, así, sin miedo, sin miedo. Y luego pone a este señor, se me escapa poco el nombre, a Jaciel Rodríguez, que diciendo que la gran ramera también, hablando sobre la gran ramera, que todos los evangélicos tienen que prepararse para desafiar a la gran ramera. Y luego ponen a Casluna, cuando está diciendo que la gran ramera está abriendo los ojos para atacar al evangélico, dicen ellos. Entonces digo yo, qué vergüenza, ¿verdad? Cómo se une el mismo demonio con el sectarismo para atacar a esta iglesia de Cristo, que tiene principio, historia y Biblia, que la podemos ver dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, dentro de la historia y dentro de la Biblia fundamentada. Inmediatamente corremos sin miedo y decimos, yo soy católico. Y Jesucristo instituyó la iglesia católica en San Mateo 16, 18. No tenemos miedo, no tenemos miedo, pero esto Chepe, micrófono, Chepe. El micrófono, Chepe, está abierto. Gracias. Vamos a escuchar a Pescador de Hombres y luego a Chepe. Hola, buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo está? Al fin tengo de verlo, tengo el gusto de conocerlo, hermano Martín. Un placer, mi hermano. Yo creo que usted ya había subido antes acá. No me recuerdo, hermano. Los saludo de acá de Charlotte, Norte Carolina. Saludos, mi querido hermano. Un abrazo para usted. Amén, hermano. Bendiciones, perdón. Una pregunta. Yo subí porque le hicieron una pregunta al hermano que dijo que era de Guatemala, que quién había llevado la evangelización a Guatemala. Yo soy de Guatemala también, soy de un municipio de Olopa, pegado al municipio de Esquipula, y por lo que a nosotros nos han dicho que la evangelización llegó a nuestra parroquia por medio de unos frailes capuchinos, algo así, nos han dicho que ellos llevaron lo que es la estándar de una imagen de la Divina Pastora en un manto, y ya luego hicieron eso de la imagen de la Virgen María, de la Divina Pastora se le llama ahora, pero fue por medio de unos frailes capuchinos, algo así, por medio de la Iglesia Católica, pues
llevó la evangelización al municipio de Olopa. Así es, mi hermano. Mis hermanos, para los que tengan, para los que puedan seguir, sigan a los hermanos acá, el hermano César. Él no puede poner cámara porque no tiene los 1000 seguidores. Síganlo, mis hermanos. Pues a Pescador también. Y pues el hermano Mingo, síganlo también. Él puede poner cámara, pero igual síganlo. Vamos a escuchar a Chepe. Hermano, antes de que hablara, yo quisiera recomendar, si es que todavía está el hermano que subió hace un rato, que es joven y dijo que tenía dudas sobre su fe. Quisiera recomendarle yo 3 libros nomás para que los busque. Son libros, por ejemplo, uno lo puede buscar en línea, está en $3.95 en la tienda virtual del Magnificat, que se llama Defiende tu Fe. Es de un sacerdote salesiano, se llama el sacerdote José Antonio Guevara. Es un libro muy bueno, se va a entretener ahí porque solamente da 4 versículos por cada pregunta. Entonces es un libro muy importante, muy básico para dar una respuesta a cualquiera, porque tiene más de 114 preguntas. Entonces es muy importante ese libro, se llama Defiende tu Fe. De portada tiene un niño que está en el mar y tiene unas redes en sus manos. Entonces se llama Defiende tu Fe. Otro se llama El Sendero de la Fe. Es un libro muy bueno, da unas respuestas un poco más amplias y también es chiquito y no es caro. Es también escrito por otro sacerdote salesiano. Y otro que se llama es Cuidado, las sectas invaden. Es un libro amarillo de los antiguos del padre Flaviano Matuli. Entonces eso es para que inicie. Ya después, si él se quiere interesar por otros libros, pues que después le podemos recomendar otros. Sí, así es, mi hermano, gracias. De nada, hermano. Chepe, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Y ¿a qué iglesia pertenece? Encienda su micrófono. Hola hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Como aparece en mi perfil, mi nombre es Chepe José y pertenezco, gracias a Dios, a la Iglesia Católica. Me siento afortunado de haber nacido en una familia bien católica que nos enseñó bastante la fe desde niños y pues durante, digamos, del 2009, 2010 para acá ya soy un católico practicante. Y cada vez me convenzo más, leyendo la Biblia también y todo eso, me convenzo más que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y pues me resultó interesante hablar del tema del sectarismo que habló el hermano ahí, que ese casi nadie lo toca. Y en Gálatas 5:19 en adelante, al 19 al 21, ahí está incluida esa palabra que dice que las divisiones y el sectarismo proviene de la carne. Sí. Eso quería recalcar ese tema, además apoyar pues a lo que están haciendo ustedes. Claro, mi hermano, ¿y de qué país es usted? Mira, hermano. De El Salvador, ya le vi el 503. Yo soy del... Hello. Sí, me escuchan. ¿De qué lugar de El Salvador? De San Vicente. De San Vicente. Sí. ¿Y ahí vive usted? Sí, hermano, aquí nos movemos siempre, aquí en el país, ahí andamos. Y como le digo, felicidades por el programita que tiene ahí de debatir la palabra de Dios. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, dice, es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad. Y ese fruto del Espíritu, hello. Sí, le escuchamos, hermano. Ese fruto del Espíritu de la fidelidad lo tiene la Iglesia Católica, que ya son 2000 años que siguen los sacerdotes fieles a la Iglesia, fieles a Cristo. Y eso es interesante, eso ninguna otra iglesia lo tiene, es historia de 2000 años ya en la tierra.
enseñando la misma sana doctrina. Y ¿viste? Mansedumbre, dominio de sí mismo. Esas son las cosas que no condenan ninguna ley, hermano. La sede. Claro. ¿Me lo permite, hermano? Antes de todo, yo quería expresarme sobre la apologética. Gracias a Dios, hemos tenido muy buenos defensores de la fe católica, desde los padres de la iglesia hasta hoy en día. Y por eso me atrevo a decir lo siguiente, hermanos. Muchas de las personas hoy en día se han afanatizado sobre la apologética. Hoy los ministerios están vacíos en las iglesias, los apostolados. Hoy en día se necesita más personas que sean miembros activos de algún grupo, algún apostolado, y la apologética es muy buena, pero es un llamado también. No querer imponer algo que el Señor tal vez no te ha dado el carisma o el talento o el don para poder hacerlo. Lo podemos hacer, sí, podemos intentarlo, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de hacerlo, pero también buscar más allá, hermanos. Los invito a buscar más allá donde el Señor quiere llevarlos, porque cierran muchas puertas por mantenerse en la apologética, que tal vez el Señor les esté mostrando otro camino. Ya sea el camino con la oración carismática, ya sea estudio bíblico, ser maestro de estudio bíblico, no sé yo, ¿verdad? Ser predicador. Hay muchos llamados, hermanos. Al decir esto, me pone triste que hoy en día, y disculpen la palabra que voy a decir, pero lo tengo que decir como tal, bastardeado la apologética. Hoy en día muchos hermanos no dan esa apologética concreta que se tiene que estar dando. El día de ayer me apenó, y si me acuerdo del nombre de la persona lo diría, pero no me acuerdo de su nombre. Un hermano católico que fue la primera vez que yo lo he visto y se burlaba del protestante, se reía del protestante, se carcajeaba y estaba transmitiendo en TikTok y en Facebook al mismo tiempo. Entonces, para mí se me hace una tristeza, puesto nuestra labor es de llevar la evangelización y explicarle, dar razón de nuestra fe, no de burlarnos, no, porque ni tan solo era garrotear, era un tono de burla que la persona tal vez necesitaba una palabra, un consejo, por qué es evangélico, por qué somos católicos, y en sí puede echar a perder la fe de un hermano que está en proceso de conversión. Si nosotros no sabemos cuál es el proceso del evangélico, ¿qué tal si el evangélico ya está dudando de su propia fe y quiere que nosotros les expliquemos algún punto y siempre queremos refutarle? Por eso yo me admiro de los hermanos que están aquí presentes, puesto Martín Barriento y todos los demás hemos hablado con respeto, argumentado con capítulos y versículos, hemos dadole el respeto que se merece la persona evangélica y no le hemos atacado o hacerle menos en su conocimiento. Simplemente exponemos, simplemente recomendamos. El hermano le recomendó 3 libros. Yo le estoy recomendando que conozca de la historia quién llevó la evangelización a sus países. Entonces, siempre tratar al evangélico de esa postura. Y muchos van a decir, pero es que el evangélico no nos trata así, el evangélico nos da duro. Correcto. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser cristianos, hermanos. Sabemos muy bien que hay aquellos que son anticatólicos, que debemos ser duros. Sí lo tenemos que hacer, pero no con todos, porque muchos están en proceso de conversión y nosotros queremos tratar al protestante de la misma manera pensando que son anticatólicos, y no todos son anticatólicos. Yo se lo digo como católico que no son todos anticatólicos, y unos sí vienen a tener ese diálogo, a preguntar, a escuchar. Ya si no quieren creer, problema suyo, pero eso sí, que se den cuenta que el católico le respetó en su casa y que el católico le dio evangelización sin falta de respeto. Sí, lamentable se da eso. Lamentable se da eso. Yo solo quiero hacer quizá un aporte a lo que usted dijo.
yo soy predicador católico, soy carismático y defiendo la fe. A veces se tiene un mal concepto en las parroquias porque dicen, no, la apologética es pelear. No, la apologética es una cosa. Lo que nosotros intentamos es darle formación sobre la fe a las personas. Y eso es lo que nosotros debemos de promover en las parroquias o en los grupos. Porque si usted usa la palabra curso de apologética, ya cierran las puertas. Tiene que ser curso sobre nuestra fe para que el sacerdote no sienta pesado esa palabra. Entonces, yo he luchado o les he dicho a los de la renovación, cosa que a mí no me quieren, porque hago apologética. La persona, nosotros intentamos darle los conocimientos. Si ellos quieren defender la fe, qué bueno. Y si no, al menos ya no se van a salir de la iglesia. Eso es lo que nosotros intentamos. Y yo quisiera de que todo católico, en todo movimiento, todo sacerdote defendiera la fe. O sea, no estos son apologetas, sino estos conocen la fe, toda la iglesia, que el carismático conozca su fe y en su momento sepa dar razón de la fe. Eso es mi deseo. Todo mundo conocer, todo. O sea, el carismático que recibiera cursos sobre la iglesia. Las monjas, todos los que fuera requisito para que fuera acólito, es que conociera la fe, mis hermanos, eso. Entonces, no tanto así que prefieran la apologética, sino que todo apologeta debería de tener un movimiento o pequeña comunidad donde vivir su fe. Pero muchos que hacen apologética no van ni a misa. Ese es el punto. De que la apologética para todo católico en el mundo entero. Hermano Martín, sí, hermano Martín, disculpe, aplaudo lo que usted está diciendo. Yo soy una persona que estoy dando los primeros pasitos en estudiar la apologética y eso es lo que yo ya vi en este tiempito que tengo. Yo digo, hombre, yo he puesto algún ejemplo, como cuando la tierra está engrietada cuando no llueve, que tiene tiempos de no llover y la tierra está esperando el agua y no llueve. Y la tierra se pone como rajosa, especialmente donde ha habido pantano, luego que el agua se profundizó y no volvió a llover, entonces esa tierra se cuartonea. Yo no sé, creo que ustedes han visto eso. Y cuando comienzan las primeras lluvias, esa tierra se sella y comienza el agua por encima. Y eso es lo que yo digo, porque muchos grupos de hermanos carismáticos se han metido a las sectas pensando de que ellos no han estudiado, no han descubierto verdaderamente que esta iglesia, de dónde, cuándo viene, de qué tiempo, si la fundó Cristo o no la fundó, que si fue Constantino que la fundó, como las mentiras que aparecen a diario allí. Vamos a estudiar si esta iglesia está cimentada en la verdad. Como dijo usted, todo movimiento dentro de la iglesia, tratar de descubrir y siempre ejerciendo. Hermano que habló sobre el carisma de los movimientos. Yo soy carismático, tengo mucho tiempo de ser carismático, de hacer misiones dentro de la parroquia, pero siempre en la pastoral. Jamás he pensado separarme de la iglesia por ir a hacer una misión carismática, etcétera, de despegarme de lo que es la jerarquía de la iglesia. Siempre debo de estar sometido
a nuestra iglesia. Lo sabemos cómo viene la iglesia con un orden jerárquico, cómo viene la iglesia desde el principio hasta el fin. Vivirá así porque es de Cristo, porque Él la fundó. Permaneceremos así, pase lo que pase, digan lo que digan la gente, nosotros estamos allí. Así es la palabra, que ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía el hermano soldado apologeta, incendiar al mundo. Todo, por todas partes. Yo quisiera que en todas las comunidades, hablándolo así, yo soy de la parte aledañas a las ciudades en mi país, Nicaragua. Yo quisiera que en cada comunidad exista un apologista, que comience a preparar su gente en cada comunidad. La parroquia mía está compuesta de 36 comunidades. El sacerdote cuesta que llegue a la última comunidad a celebrar la misa, hace un recorrido, una misión, y cuesta que dé la vuelta. Tiene que ser sacerdote misionero, y que tiene que llegar allá en carro, en medio del lodo, y a como sea, en tiempo de verano, con botas de hules, y ahí van a celebrar los sacramentos de la iglesia, los bautismos, los matrimonios, todo eso. Y entonces, pues, qué bonito fuera en realidad que permitiera a Dios, que Dios comience a motivar los pensamientos de todos los católicos, que comencemos a conocer la doctrina de la iglesia de Cristo, y podamos con amor, interactuar dentro de la palabra, o sea, cada tema de lo que atacan nuestros enemigos, dar una respuesta. Qué lindo fuera eso. Eso es mi petición a Dios, hermano. Así es. Hermano Min, ¿qué nos puede comentar usted sobre la formación para bueno, que la Pero, formación... permítame, solo quiero comentar algo, luego continúa. Fíjese que ahora hay en las escuelas hay una modalidad que se llama círculo escolar, creo que se llama. En esto hay escuelas, es en las escuelas, o círculo infantil, en las escuelas empiezan en algunas escuelas que tienen la obligación a madres de familia de llevar el niño hacen como la escuela para los niños la hacen obligatoria desde los 2 meses hasta que de un solo entran a la escuela. Entonces van 2 veces por semana desde los 2 meses, los llevan las mamás. Qué bueno que así fuera en la iglesia, mi hermano. Continúo, hermano. Ok, gracias, hermano Martín Barrientos. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, en algunas parroquias existe eso que se llama círculo bíblico o círculo de estudio bíblico en algunas parroquias. Yo me recuerdo cuando estaba en El Salvador, por ahí por los años 90 a 2000, en la parroquia de unos padres redentoristas, no me recuerdo si la parroquia se llamaba Divino Redentor. Ahí había un círculo de estudio bíblico, igual que en otras parroquias. El sacerdote que yo tuve en la parroquia Sagrada Familia de Turín, el padre Alberto Arana, él daba formación, él estaba prácticamente casi en todos los cursos que daban, en los de matrimonios, en los de cursillos de cristiandad, en los de la renovación. Él iba a cada grupo a escuchar qué es lo que hablaban para que se estuviera dando la doctrina. Y luego los sábados, él aparte daba una formación para todos los líderes y para todos aquellos que quisieran asistir a una formación. Entonces la formación pues es importante para que nosotros como católicos no seamos predicadores superfluos y vacíos, que no sepamos de lo que estamos hablando, porque de repente hay predicadores que lo invitan a una comunidad y les piden que den un tema en específico y se quedan en la luna. Pueden dar temas de motivación o de sentimentalismo, pero que de eso está lleno de predicadores. Nosotros como católicos no debemos formarnos solamente en predicación de sentimentalismo, porque eso va a encontrar en las sectas. Nosotros como católicos debemos tener formación sólida, conocimientos básicos sobre nuestra fe, conocimientos
teológicos, conocimientos de apologética y como el hermano Luis Ángel decía, pues hacerlo eso con paciencia, con macedumbre, no con soberbia o no como algunos de repente que apenas acaban de convertirse, ya se creen apologistas y empiezan a querer predicar, pero luego comienzan a decir sus vulgaridades en público. Entonces eso es incorrecto, eso es insano. Entonces eso no lo debemos hacer. Entonces, nosotros como católicos debemos de instruirnos, debemos de formarnos, porque el Papa San Juan Pablo II en el 2002 sacó una encíclica que se llama Ecclesia en América, donde nos dice que nosotros como cristianos debemos de instruirnos, debemos de formarnos, debemos de evangelizarnos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces nosotros debemos de evangelizarnos y una vez nosotros estando evangelizados, debemos a su vez evangelizar a otros, para que así la comunidad, la iglesia se vaya formando toda en conjunto y así no hayan cristianos ignorantes, cristianos católicos ignorantes, porque la mayoría de protestantes, si ustedes hoy les preguntan, a ver, ¿usted por qué se hizo protestante? Es que porque en la iglesia no daban enseñanza, que porque en la iglesia no daban formación, es que yo tenía dudas y no me las aclararon y me tuve que ir donde la iglesia tal por cual y pues allí me aclararon mis dudas, o sea, malamente se las aclararon pues porque se las explicaron de una manera retorcida, de una manera equivocada, como hace un rato estaba diciendo, no me recuerdo quién decía de ustedes, pero decía que pues que unos dicen que Constantino fundó la iglesia en el año 400, pero que a su vez dicen estos que esta iglesia católica es la que mató los niños cuando Cristo nació, o sea, algo totalmente ilógico, son disparatados, ¿verdad? Y peor aún, una vez escuché yo a un pentecostal que iba en el bus diciendo de que la iglesia católica mató a los niños para la época del faraón, cuando el faraón mandó a matar a los niños que allí querían hacer morir a Moisés. O sea, algo tan disparatado y tan ilógico y tan aberrante por no conocer la historia. Entonces nosotros como católicos, cuando nos formamos y empezamos a conocer la historia y empezamos a ver cómo Cristo divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, y cómo el antes de Cristo entra el Antiguo Testamento y en el después de Cristo entra el Nuevo Testamento. Hermanos Min, Dígame, aquí hermano. está diciendo este IGP que Constantino fundó la iglesia. Yo le estoy diciendo que suba y que nos lo demuestre, pues. Ya ve, a esas aberraciones me refiero. Sí, cuando En el Constantino... 538 dice. Cuando Constantino llegó al poder, ya habían pasado 33 papas. Ya habían pasado 33 papas. Tengo mis estudios esos en el En el YouTube. 538 dice. 500. Suba. En el 538 ya no estaba Constantino, ya había muerto. Suba. Pobrecito, ¿verdad? Qué triste. Qué barbaridad. ¿Se Que dan cuenta? suba. A eso me refiero. Entonces, como decía mi sacerdote decía a preguntas tontas, respuestas tontas, ¿verdad? Qué incoherencia, ¿verdad? Pero bueno, pobrecito, eso pasa cuando no se estudia, cuando no se forma. Ellos únicamente quieren que los católicos asistan a los cultos para que allí ellos darle palabra nomás solo por hablar, así del diente al labio, como los mexicanos dicen, ¿verdad? De lengua me como 5 tacos, aunque solo se coma 3 o 2, ¿verdad? Entonces, así de lengua nomás dicen ellos. Ellos dicen, hoy si estudiamos la palabra de Dios, cuando nomás dieron un texto bíblico y pasaron unas 5, 6, 7, 8 horas de pura palabrería de hombre. Entonces, los protestantes son los que dan pura palabra de hombre. La iglesia católica no. La iglesia católica da realmente la palabra de Dios. Da 2 panes, el pan de la palabra, que es en la liturgia de la palabra, y da la segunda mitad de la misa el pan eucarístico, el pan de vida eterna, que Cristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, que quien coma de ese pan tendrá vida eterna, y yo le resucitaré el último día, dice. Ichi, suba y nos muestra Suba, porque está diciendo ahí nomás del diente al labio falso, cuando yo estoy dando cita bíblica allí. Estoy diciendo todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, específicamente de los versículos 53 en adelante. Jesucristo ahí da todo un discurso sobre ese pan de vida eterna, que ese pan dice que es verdadera comida y verdadera bebida. Entonces, no lo deja, dice.
TikTok no lo deja. Amén. Qué No. mentira. Déjeme, vamos a entrar a su cuenta a ver si es cierto. Permítame, vamos a ver. Vamos a ver cuántos seguidores tiene. No, es un mentiroso, sí lo deja. Sí lo deja, mire, tiene 433. A partir de 433 sí lo deja subir, pero no poner cámara. El Ya hermano viene César tiene 69 seguidores. y está aquí. ¿Sí? O sea, vemos que es un mentiroso. O sea, así como mienten diciéndole a la gente que Constantino fundó la iglesia, así está mintiendo ahorita diciendo que no puede subir. O sea, sí puede subir, pero Hermano, yo digo algo. dígame. Yo quiero que suba, yo que soy el más nuevo de la iglesia, para que él explique, para convencerme, que explique con la historia que Constantino fundó la iglesia católica. Yo quiero que suba, que haga el favor, yo lo quiero escuchar. Y así es. Que no, pues imagínense, ellos dicen que la fundó Constantino, pero también dicen que la Iglesia Católica mató a Cristo. Qué Así de lógicos son. Así es. qué tontería, hermano, que da risa, ¿verdad? Porque imagínense, Cristo, ahora que pregunte, que vaya a la Biblia y que registre cuándo murió Cristo y cuándo es que aparece Constantino allí fundando la iglesia. Que Bien, sinceramente hola, es hermano. una locura grande. Hello. Sí, Aló. Quisiera apoyar eso que están diciendo, de que es una acusación bien ilógica la que ellos hacen de decir que los romanos mataron a Cristo, cuando sabemos de que el emperador que estaba sí era romano, pero quienes más enfatizaban, hey, crucifícalo, crucifícalo, eran los judíos religiosos que sí Así tenían es. el Antiguo Testamento en sus manos, o más que todos los maestros y fariseos tenían Biblia en mano, se puede decir, Antiguo Testamento. Pero incluso ellos eran los que más gritaban, crucifícalo, ellos fueron los que hicieron esa petición. Sin embargo, se acusa directamente a los romanos, es cierto, era el imperio el que dominaba, era el que cobraba impuestos y todo eso. Pero en realidad no fueron los romanos, sino que él nada más en sentirse la presión, porque Pilato mismo se dice ahí de que no tenía el deseo él de crucificar a un inocente, pero incluso hasta se lavó las manos, pues, pero él tenía el poder de que no fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo, pero de alguna manera tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Y Hermano. también acusan, dicen los sacerdotes romanos mataron a Cristo, pero es bien ilógico todo eso porque el sacerdocio católico no estaba todavía. Eran los sacerdotes levitas los que estaban en ese tiempo. Efectivamente. Amén, hermano. Puede continuar otro. Bien, no veo pues que nadie más quiera subir. Pues realmente invitar a los que están acá a leer, pues, a leer, como yo le decía a José, un usuario más, a Josué, un usuario más, le decía de que él no tiene que creer lo que se le dice, sino que tiene que investigar. ¿Por qué usted le tiene que creer a la persona? Usted tiene que investigar quién dice la verdad. Investigar quién dice la verdad. Por ejemplo, yo tengo libros protestantes sobre historia del cristianismo. Y acá se habla del culto cristiano. Acá se habla de la sucesión. Ese libro es protestante. Y acá tengo esta serie de historia de la iglesia. Esta serie es católica. Y tengo otros de igual manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener bases sobre mi fe. Pero las personas le creen a cualquiera. Se para enfrente, yo soy el pastor, Constantino fundó la iglesia católica en el 538 fue fundada. Ahí vemos la ignorancia. Porque cuando uno le dice, yo quiero ver un libro, dicen, la fundó Constantino.
Y Barragán dice que la iglesia nació 4815 años antes de Cristo. Eso lo dice Barragán, mis hermanos. O lo decía, yo tengo un post del 2016 donde él ha dicho eso. Entonces, ¿cuál es la iglesia que fundó Cristo? Ustedes son dos. Dice Ichi GP, yo soy iglesia de Dios, dice que él es la iglesia, a él lo fundó en el... Increíble, mis hermanos, increíble, pero no podemos hacer nada, pues. Está tremenda No la podemos. ignorancia, hermano. Así es. Bueno, mis hermanos, vamos a ir terminando. Gracias por estar acá. Alguien pide subir, vamos a ver. Solo quiero comentar algo a un comentario de Ichi PG. Dice, no soy católico ni protestante. Ajá, ¿cómo es eso? No es católico ni protestante, pero sin embargo cree Es tener la sectario. razón en cuestiones de fe, Es que, hermano. hermano, es que dice la verdad, no es católico ni protestante, es sectario. Porque Sí, los protestantes son los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas y los bautistas. Esos son los protestantes históricos y antiguos. Pero ya los que surgen de 1800 para acá, todos ellos son sectarios. No son cristianos. Ellos se autodenominan cristianos, pero no son ni cristianos ni protestantes, son sectarios. Sí, pero sin embargo, él piensa y cree que él tiene la verdad, que él tiene la razón en cuestiones de fe, cuando sabemos que la iglesia tiene el depósito de la fe. Cuando se empezó a predicar no existía Nuevo Testamento, sin embargo ellos siguieron predicando el Evangelio sin tener Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron todo el poder de Cristo, tanto los que fueron los 12 que fueron automáticamente nombrados por nuestro Señor Jesucristo, con el poder de celebrar Santa Misa. Y con el poder de un obispo, porque ellos instituían sus ayudantes. Por ejemplo, San Pablo instituyó presbítero a Timoteo y a Tito, o no sé si le dio cargo de obispo y le dijo